Las luces fluorescentes del Hospital St. Mary zumbaban como moscas atrapadas contra mi cráneo. Llevaba 11 horas seguidas de pie. Mi bata se pegaba a mi espalda con el sudor. Mi pelo se escapaba de la coleta en mechones húmedos que se pegaban a mi cuello. El olor a antiséptico y a algo más, algo metálico y definitivo, hacía tiempo que había dejado de registrarse. Eso es lo que pasa cuando trabajas en el turno de noche en la sala de partos. Te vuelves insensible a todo, excepto al dolor de los pies y al rugido hueco de tu estómago. Aquí era invisible. Para los médicos que ladraban órdenes sin mirarme a la cara. Para las familias que solo veían el uniforme, no a la mujer que lo llevaba. Para el mundo que había decidido hacía mucho tiempo que las chicas como yo, pobres, anodinas, olvidables, no merecían ser vistas. Mi apartamento era una caja de zapatos en la peor zona de la ciudad, donde las sirenas cantaban canciones de cuna y los disparos salpicaban la noche como signos de exclamación. Había aprendido a dormir con ambos. Lo que no me dejaba dormir era el agotamiento profundo que me provocaba trabajar turnos dobles solo para pagar las facturas. El miedo a que un solo pago atrasado me dejara sin hogar. El peso aplastante de estar completamente sola. Fue un martes cuando todo cambió. Lo recuerdo porque los martes era cuando reponían las máquinas expendedoras y había estado fantaseando con esas galletas de queso rancias durante las últimas 3 horas de mi turno. Mi turno finalmente había terminado a las 7:00 de la mañana y salí tambaleándome del hospital al amanecer gris, con mi cuerpo moviéndose en piloto automático hacia la parada del autobús. Nunca llegué allí. La colisión no fue violenta, solo un suave golpe que hizo volar mi bolso, cuyo contenido se esparció por la acera como semillas. Estaba mirando mi teléfono, revisando mi cuenta bancaria y haciendo una mueca al ver las cifras cuando choqué con alguien. Lo siento mucho. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Él se quedó allí de pie, como un monumento a todo lo que yo no era. Alto, increíblemente alto, con unos hombros que parecían bloquear la débil luz del sol matutino. Su traje era de un negro que absorbía la luz, perfectamente ajustado a un cuerpo que irradiaba un poder controlado. Pero fue su rostro lo que me detuvo el corazón. Todos los ángulos afilados y los ojos oscuros que me miraban con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Detrás de él, un SUV negro estaba parado en la acera, con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. Un hombre con un traje a juego estaba de pie junto a la puerta trasera, con la mano apoyada en algo debajo de la chaqueta, observando. ¿Estás herida? Su voz era grave, con textura como la de un whisky caro y un acento que no lograba identificar. Quizás italiano o algo más antiguo, algo que hablaba de caballeros mediterráneos y secretos peligrosos. No, estoy bien, solo que me arrodillé y me apresuré a recoger mis pertenencias esparcidas por el suelo. Mi cartera con 3 billetes de dólar arrugados, mi abono de autobús caducado y el bálsamo labial barato que había rodado hasta la cuneta. Él se arrodilló a mi lado y su aroma me golpeó como una fuerza física. Cedro y humo y algo más oscuro, algo que susurraba de salas de juntas y acuerdos secretos y sangre en suelos de mármol. Sus manos eran elegantes, cuidadas, con un grueso anillo de oro en la mano derecha que reflejaba la luz. Un anillo con un símbolo que no reconocí, pero que de alguna manera sabía que significaba algo. Algo importante. Déjame ayudarte. No era una pregunta. Sus dedos rozaron los míos cuando me entregó el teléfono y una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Me eché hacia atrás, sorprendida por la intensidad del contacto, y levanté la vista hacia su rostro. Lo miré de verdad. Era hermoso, como lo son los depredadores, con una gracia letal y una fuerza contenida. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás desde una frente que parecía sacada de una moneda romana, y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, pálida contra su piel bronceada. Y sus ojos, Dios, sus ojos, eran del color del café expreso, profundos y ardientes, y completamente fijos en mí. Por primera vez en mi vida, me sentí vista. Gracias, susurré, apretando mis pertenencias contra mi pecho como si fueran un escudo. Él se puso de pie y me tendió la mano. Dudé, pero luego la acepté. Su apretón era firme y cálido, y cuando me ayudó a levantarme, me tambaleé ligeramente, mareada por el cansancio y por algo más, algo que se parecía peligrosamente a una atracción. ¿Trabajas aquí?, preguntó señalando el hospital,
con la mirada recorriendo mi uniforme arrugado. Mi etiqueta con el nombre decía, Emma, auxiliar de enfermería, turno de noche, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Acabo de terminar. Pareces agotada. No había juicio en su tono, solo observación. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? La pregunta fue tan inesperada, tan íntima, que parpadeé. No lo recuerdo. Algo brilló en sus ojos. Preocupación, tal vez. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Desayuna conmigo. Debería haber sido una pregunta, pero no lo era. Y yo debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias, haberme marchado, haber cogido el autobús y haberme ido a mi apartamento vacío y a mi vida vacía. Pero había algo en la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que tenía que resolver. Una cerradura que pretendía abrir como si yo importara. Ni siquiera sé cómo te llamas. Dante, respondí. Lo dijo con sencillez, como si el nombre por sí solo significara algo. Detrás de él, el hombre junto al todoterreno se movió, pasando la mano por debajo de la chaqueta. «¿Y tú eres Emma?» Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo lo has sabido?» Señaló mi etiqueta con el nombre con una leve sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. «Ven, necesitas comer». «¿Y yo necesito...?» Hizo una pausa, sosteniendo mi mirada con una intensidad que me dejó sin aliento. Compañía. Debería haber huido. En cambio, lo seguí hasta la cafetería, muy consciente de cómo la gente se apartaba a nuestro paso, de la diferencia en la mirada de la camarera cuando lo vio, de los dos hombres que se sentaron en mesas separadas, con la mirada constantemente escaneando la sala. Pidió para los dos huevos, tostadas y un café tan intenso y oscuro que olía a gloria. Nos sentamos en una mesa de la esquina, desde donde él podía ver la puerta. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?», preguntó, mirándome por encima del borde de su taza. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. «¿Qué?» «Hace 6 meses. La recaudación de fondos del hospital. Estaba sirviendo champán. El recuerdo me golpeó como una ola. El gran salón de baile, la orquesta, el mar de vestidos caros y esmoquín. Yo era uno de los 12 camareros, invisible con mi chaleco negro y mi pajarita, abriéndome paso entre la multitud con bandejas de copas de cristal. Y había un hombre, este hombre, que me miraba como si pudiera ver a través de mi uniforme a la chica asustada que había debajo. Yo, no, pero sí, lo recordé. Dios mío, ayúdame. Recordé cómo me dio las gracias, sus dedos rozando los míos al coger una copa, cómo sus ojos me habían seguido por toda la sala durante toda la noche. «Me sonreíste», dijo en voz baja. Solo una vez, pero yo lo recordaba. La cafetería me parecía demasiado pequeña, de repente demasiado cálida. ¿Por qué? Porque en una sala llena de gente que intentaba llamar la atención, tú eras la única a la que no le importaba ser invisible. Se inclinó hacia adelante y la luz de la mañana reflejó el oro de su anillo. Hizo que el símbolo brillara. Eso es algo poco común, Emma. La autenticidad, el desprecio genuino por la actuación. No sabía qué decir al respecto. Así que comí, y él me observaba con esos ojos oscuros que parecían catalogar cada movimiento, cada respiración. Hablamos, o más bien yo hablé, con una energía nerviosa que me hacía parlotear sobre mi trabajo, mi pequeño apartamento, mi inexistente vida social. Él escuchaba, haciendo preguntas que me hacían sentir interesante, importante, digna de ser escuchada. Cuando terminamos, el sol ya había salido por completo y yo había olvidado mi cansancio. Me había olvidado de ser invisible. «Déjame llevarte a casa», dijo. Y, de nuevo, no era realmente una pregunta. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en ir en autobús, pero su mano estaba en mi espalda, cálida y posesiva, guiándome hacia el sub que nos esperaba. Y el hombre con la pistola oculta estaba abriendo la puerta, y yo me deslizaba en unos asientos de cuero tan suaves que parecían pecaminosos. El trayecto fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor y el suave pitido de su teléfono. Varios teléfonos, me di cuenta, cada uno vibrando con mensajes que él miraba y descartaba. Se sentó tan cerca que podía sentir su calor. Oler ese aroma embriagador a cedro y peligro. Cuando llegamos a mi edificio, con ladrillos desmoronados y escaleras de incendios oxidadas, sentí que la vergüenza me invadía. Ahí era donde vivía. Eso era lo que era. Pero Dante solo me miró, con una expresión indescifrable. «Cena conmigo esta noche. Trabajo esta noche», dije automáticamente.
Mañana. Entonces extendió la mano y me acarició la mejilla con el pulgar, en un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Di que sí. Emma, deberías haber dicho que no. Sí, susurré. Su sonrisa fue lenta, peligrosa, satisfecha. Te recogeré a las 7. Salí tambaleándome del todoterreno, subí los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento y me desplomé en la cama, todavía con la bata puesta. Me quedé dormida con el recuerdo de su caricia en mi piel y me desperté 6 horas más tarde con unos golpes en la puerta. Un repartidor estaba allí con una caja en las manos. Dentro había un vestido de seda verde esmeralda que susurraba como un secreto, con una nota escrita con letra audaz y cortante. Para mañana. No te pongas nada más. Mis manos temblaban mientras lo sostenía a contraluz. La tela era tan fina que era casi transparente, tan cara que me daba miedo tocarla. Era una locura. Él estaba loco. Yo estaba loca por siquiera considerarlo. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Duerme bien, Emma. Sueña conmigo. Lo hice. Dios, ayúdame. Lo hice. Pasé todo el día siguiente en un estado de incredulidad suspendida. El vestido colgaba de la puerta de mi armario como una acusación. Cada vez que pasaba por delante, la seda parecía brillar con promesas y advertencias a partes iguales. Me dije a mí misma una docena de veces que no lo llevaría, que no iría, que le enviaría un mensaje de alguna manera, aunque no tenía su número, y lo cancelaría. Pero a las 7 me encontré frente al espejo agrietado de mi baño. El vestido verde se ceñía a unas curvas que no sabía que tenía. Mi cabello caía en ondas que había pasado una hora peinando con un rizador prestado por mi vecina. Parecía otra persona, alguien que pertenecía al mundo de Dante. El timbre sonó exactamente a las 7, ni un minuto antes, ni un segundo después. Me temblaba la mano mientras cogía mi gastado bolso, tan patéticamente fuera de lugar con este vestido, y bajaba las escaleras. El todoterreno estaba allí, elegante y negro, imposible de ignorar en mi calle llena de basura. Pero fue Dante, de pie junto a él, lo que me dejó sin aliento. Esta noche vestía de gris carbón, con un traje que era a la vez informal y devastadoramente formal, con la camisa blanca abierta en el cuello para revelar la columna de su garganta. Sus ojos me recorrieron con una intensidad que se sentía física y algo depredador brilló en sus profundidades. «Preciosa», murmuró, tomando mi mano y llevándola a sus labios. El beso fue apenas perceptible, solo un susurro de calor contra mis nudillos, pero envió una descarga eléctrica por mi brazo. Aunque ignoraste mis instrucciones, parpadeé. ¿Qué? Su mirada se posó deliberadamente en mi bolso y una sonrisa se dibujó en su boca. Sin estar del todo divertida, ni del todo molesta, dije, no lleves nada más. El calor inundó mi rostro. Necesito mi no. Me quitó el bolso de las manos y se lo entregó al chofer, que había aparecido silenciosamente a su lado. Esta noche no necesitas nada más que a mí. Deberías haber sonado arrogante. En cambio, sonó como una promesa. El restaurante era el tipo de lugar que solo había visto en las películas. Luz tenue y lámparas de cristal, donde los precios no aparecían en el menú porque, si tenías que preguntar, no te lo podías permitir. El maître prácticamente se inclinó al ver a Dante y nos condujo a un salón privado donde había una sola mesa bajo una claraboya, con las estrellas empezando a aparecer en el cielo oscurecido. «Señor Salvatore», murmuró el maître, apartándome la silla. «Todo está preparado según lo solicitado. Salvatore». Así que ahora tenía un apellido que acompañaba al rostro que había rondado mis sueños. Dante se sentó frente a mí, su teléfono, uno de los 3 que había sobre la mesa, vibraba suavemente. Lo miró, apretó la mandíbula y luego los silenció a los 3 con un gesto que parecía casi violento. «Perdóname, el trabajo me ha tenido muy ocupado». «¿Qué tipo de trabajo?», pregunté, y enseguida me arrepentí al ver cómo se le endurecía la mirada. «Importación y exportación», respondió con suavidad, demasiado suave. «Un negocio familiar, muy tradicional, muy italiano, muy aburrido para hablar de ello durante la cena». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, en una postura que debería haber sido informal, pero que de algún modo parecía calculada. «Háblame de ti. ¿Cómo acaba una mujer trabajando en turnos de noche en un hospital, viviendo en un barrio donde la policía ni siquiera patrulla después del anochecer?» La pregunta era invasiva, presuntuosa, y sin embargo,
me encontré respondiéndola. Quizás fue el vino que pidió sin preguntar, de color rojo intenso y con sabor a cerezas y humo. Quizás fue la forma en que escuchaba, con toda su atención puesta en mí como si fuera la única persona en el mundo. Quizás era solo que estaba tan harta de ser invisible. Le conté que mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años. Le conté sobre los préstamos estudiantiles para una carrera de enfermería que nunca terminé, sobre el lento descenso de sueldo en sueldo hasta que terminé aquí, apenas sobreviviendo, apenas viviendo. Y sin embargo sonríes, dijo suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa para cubrir la mía. Su tacto era cálido, posesivo. Debería haberme apartado, pero parecía incapaz de moverme. ¿Por qué sonríes, Emma, cuando no tienes nada por lo que sonreír? Porque la alternativa es llorar, susurré, mirando nuestras manos unidas. La suya era mucho más grande que la mía, mucho más fuerte, con cicatrices en los nudillos que hablaban de una violencia que no podía imaginar. Y estoy cansada de llorar. Algo cambió en su expresión, se suavizó y se endureció al mismo tiempo. No volverás a llorar, dijo, y sonó como un voto. No mientras estés conmigo. La cena transcurrió en una sucesión borrosa de platos que no sabría nombrar, cada uno más exquisito que el anterior. Dante me dio de comer de su propio plato, sus dedos rozando mis labios, sus ojos oscuros y hambrientos, mientras me observaba saborear sabores que nunca había experimentado. El vino seguía fluyendo, y la sala se hacía cada vez más pequeña, más cálida, hasta que parecía que éramos las únicas dos personas que existían. «Baila conmigo», dijo cuando retiraron los platos del postre, y de repente sonó la música, suave, lenta, increíblemente romántica. Se puso de pie, me ofreció su mano, y cuando la tomé, me atrajo hacia él con una posesividad que me dejó sin aliento. Nos balanceamos en la habitación vacía, con su mano extendida sobre mi espalda y la otra sosteniendo la mía contra su pecho, donde podía sentir su corazón latiendo, constante, fuerte, vivo. Olía a cedro y a humo y a algo único en él, y cuando presionó sus labios contra mi sien, sentí que mis rodillas se debilitaron. «Ven a casa conmigo», susurró en mi oído y todos los nervios de mi cuerpo se encendieron. No lo sé, nunca... Dios, ¿cómo podía explicar que tenía 24 años y nunca había hecho más que unos torpes intentos con un novio que me había dejado cuando las cosas se pusieron difíciles? «Lo sé», murmuró, deslizando los labios hasta mi mandíbula. «Lo veo en cómo te sonrojas, en cómo tiemblas cuando te toco. Tu inocencia se refleja en todo tu ser, Emma, y eso hace que te desee aún más». Su sinceridad era devastadora. «Esto es una locura», susurré. «Ni siquiera te conozco. Entonces conóceme». Se apartó lo justo para mirarme a los ojos, y lo que vi allí fue un deseo puro y sin filtros. «Pasa la noche conmigo. Déjame mostrarte lo que significa ser adorada». Cada pensamiento racional me gritaba que me negara, que huyera, que me protegiera de este hombre que era claramente peligroso, claramente fuera de mi alcance, claramente ocultando cosas que no quería saber. Pero su mano estaba en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y su boca estaba a un suspiro de la mía. Y yo estaba tan cansada de ser invisible, de no ser nada, de estar sola. «Sí», respiré, y su beso fue mi recompensa. Empezó suave, casi tierno, con sus labios moviéndose contra los míos con una paciencia que me hizo curvar los dedos de los pies. Pero entonces jadeé, y él se aprovechó, introduciendo su lengua en mi boca con un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Besaba como hacía todo lo demás, con absoluto control y una minuciosidad devastadora. Y cuando se apartó, yo me aferraba a él, incapaz de sostenerme con mis piernas. «Mi coche», gruñó contra mis labios, y entonces nos pusimos en marcha, con su brazo alrededor de mi cintura, prácticamente llevándome en volandas a través del restaurante, donde el personal se apartaba de nuestro camino, desviando cuidadosamente la mirada. El todoterreno nos esperaba, con el conductor sosteniendo la puerta abierta, con una expresión cuidadosamente impasible. Dante me metió dentro y, en cuanto se cerró la puerta, su boca volvió a posarse sobre la mía, ardiente y exigente, con las manos deslizándose por mis muslos y arrugando la seda verde alrededor de mis caderas. «¡Dante!»,
Jadeé, consciente de que el conductor estaba en el asiento delantero, separado solo por una delgada mampara. No puede vernos, murmuró Dante, rozándome el cuello con los dientes. Y no me importa si pudiera. Que todos sepan que eres mía. La posesividad en su voz debería haberme alarmado. En cambio, hizo que el calor se acumulara en mi vientre. Me hizo arquearme ante su tacto. Me hizo olvidar todas las razones por las que esto era una idea terrible. El trayecto pareció durar horas y segundos al mismo tiempo. Cuando llegamos a un edificio que parecía más una fortaleza que una casa, todo muros de piedra y puertas de hierro, yo temblaba de deseo y nervios. El ático de Dante ocupaba toda la última planta, a la que se accedía por un ascensor privado que requería una tarjeta magnética y un escáner de huellas dactilares. La seguridad era excesiva, incluso paranoica, pero yo estaba demasiado mareada por el vino y el deseo como para preocuparme. Las puertas se abrieron a un espacio decorado con madera oscura y cuero, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, obras de arte en las paredes que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Pero apenas me di cuenta por qué Dante me estaba atrayendo hacia él, su boca volvió a encontrar la mía y me llevó hacia atrás, hacia un dormitorio. Eché un vistazo a través de una puerta abierta. Última oportunidad. Respiró contra mis labios, con las manos enmarcando mi cara. Dime que pare, Emma. Dime que esto es demasiado rápido. Demasiado. Dime que no y te llevaré a casa y fingiremos que esto nunca ha pasado. Pero yo no quería fingir. Por una vez en mi miserable y invisible vida, quería que me vieran, que me desearan, sentir algo más que agotamiento, miedo y soledad. No pares, susurré, y su sonrisa fue triunfante y tierna a la vez. Lo que sucedió después fue una confusión de sensaciones. Sus manos me quitaron el vestido con facilidad experta. Su boca sobre una piel que nunca había sido tocada con tanta reverencia. Su voz susurrando palabras en italiano que no entendía, pero que sentía en mis huesos. Era gentil a pesar del hambre en sus ojos, paciente a pesar de la tensión en su cuerpo. Y cuando finalmente me hizo suya, el breve dolor fue engullido por un placer tan intenso que grité su nombre como una plegaria. Nos movimos juntos en la oscuridad. Las luces de la ciudad proyectaban sombras en su rostro y vi algo en su expresión que me aterrorizó y emocionó. Posesión, obsesión, un hambre que iba más allá de la necesidad física. Me miró como si fuera algo precioso, algo que pretendía conservar, algo que le pertenecía solo a él. Mía, gruñó mientras nos derrumbábamos juntos. Y yo estaba demasiado perdida en el éxtasis como para discutir. Después, me quedé tumbada en sus brazos, con la cabeza sobre su pecho, escuchando cómo se ralentizaba su latido. Sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo, círculos y líneas que parecían escribir su nombre en mi piel. Quédate, me susurró al oído. No vuelvas a ese apartamento, a ese trabajo. Quédate aquí conmigo. No puedo, le susurré. La realidad volvía a apoderarse de mí. Tengo que trabajar, tengo facturas, responsabilidades. Yo me encargaré de ellas. Yo te cuidaré a ti. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. Me levantó la barbilla y me miró con seriedad en la penumbra. Sé que te mereces algo mejor que lo que tienes. Sé que estás sola y asustada, y que eres demasiado orgullosa para pedir ayuda. Sé que desde el momento en que te vi, te deseé. Y lo que quiero, Emma, lo consigo. Debería haber sido romántico. En cambio, sonó como una amenaza, pero estaba demasiado cansada, demasiado satisfecha, demasiado envuelta en sábanas de seda que probablemente costaban más que mi alquiler como para protestar. Así que cerré los ojos y me dejé llevar, diciéndome a mí misma que solo era una noche perfecta e imposible. Y por la mañana, volvería a mi vida real y esto se convertiría en un bonito recuerdo. Estaba dormida cuando sonó su teléfono, uno de los 3 que había dejado en la mesita de noche. Estaba dormida cuando él respondió en un italiano rápido, con voz autoritaria. Estaba dormida cuando hizo una llamada que sellaría el destino de ambos, pero me desperté con el amanecer gris y la cama vacía. El aroma de Dante aún en mi piel y una nota en la almohada. Tuve que irme. Un coche de emergencia te llevará a donde quieras ir. Anoche no fue suficiente. Te volveré a encontrar. Me puse mi vestido verde arrugado, bajé en el ascensor, donde me esperaba otro conductor con la misma expresión cuidadosamente inexpresiva, y le di mi dirección. Mientras nos alejábamos de la fortaleza,
Me dije a mí misma que se había acabado. Fin. Un hermoso error. Entonces no sabía que ya estaba embarazada de él. No sabía que 9 meses después todo volvería a cambiar. Pasaron 3 meses antes de que admitiera que algo iba mal. El agotamiento que había achacado a los turnos dobles no desaparecía. Las náuseas que me invadían cada mañana no podían explicarse por la mala comida de la cafetería. Y cuando no me vino la segunda regla, de pie en el baño de mi apartamento, con una prueba de embarazo temblando en mis manos, vi aparecer 2 líneas rosas y sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de un hombre con el que había pasado una noche. Un hombre cuyo apellido apenas conocía. Un hombre que desapareció de mi vida tan completamente como había entrado en ella. Intenté encontrarlo. Dios, ¿cómo lo intenté? Volví al restaurante, pero me dijeron que no tenían constancia de ninguna Dante Salvatore. Busqué en internet, pero el nombre era demasiado común. Y las pocas imágenes que aparecían mostraban a hombres que eran demasiado mayores o demasiado jóvenes, o simplemente no eran él. Era como si nunca hubiera existido. Excepto que sí existía. Y ahora yo llevaba dentro la prueba de aquella única noche imprudente. Lloré durante 3 días seguidos. Luego sequé mis lágrimas e hice un plan. Tendría a este bebé sola, igual que había hecho todo lo demás sola. Haría turnos extra, ahorraría cada centavo y de alguna manera lo lograría. Las mujeres lo habían estado haciendo durante siglos. Yo también podía. Pero el embarazo era caro. Las vitaminas prenatales, las citas con el médico, la ropa de maternidad que no podía permitirme. Todo se acumulaba más rápido de lo que podía ahorrar. Trabajé hasta que se me hincharon tanto los pies que apenas podía caminar, hasta que me dolía la espalda con cada paso, hasta que las otras enfermeras empezaron a mirarme con preocupación y a sugerirme que me lo tomara con calma. No podía tomármelo con calma. Tomárselo con calma era un lujo para las mujeres que tenían a alguien en quien apoyarse. En mi 7º mes, me vi obligada a reducir mi jornada a un solo turno. Mi cuerpo simplemente no podía soportar más. Mis ahorros se redujeron a nada. Me cortaron la luz 2 veces. Aprendí a comer cereales en todas las comidas porque eran baratos, saciaban y no había que cocinarlos. Y cada noche, sola en mi oscuro apartamento, con las manos sobre mi vientre hinchado, pensaba en Dante, en la forma en que me miraba como si yo fuera importante, en la posesividad de su voz cuando me llamaba suya. Pensaba en la promesa que me había hecho de cuidar de mí, una promesa que se había evaporado con la luz de la mañana. Le odiaba por eso. Le odiaba por hacerme esperar, por hacerme sentir, por dejarme con esta preciosa y aterradora responsabilidad. Pero tampoco podía arrepentirme, porque este bebé, esta pequeña y constante presencia que daba patadas contra mis costillas, era mío. Lo primero que había sido verdaderamente mío. El parto comenzó un martes por la noche, exactamente 9 meses después de aquel primer choque en la acera. Estaba en el trabajo, como era natural, porque necesitaba el dinero con tanta desesperación que no podía tomarme la baja por maternidad antes de lo estrictamente necesario. La primera contracción me sobrevino mientras ayudaba a otra madre en el parto. Una sensación de calambre que me robó el aliento y me hizo agarrarme a la barandilla de la cama. Emma, María, una de las enfermeras superiores, me miró alarmada. ¿Estás bien? Estoy bien, mentí. Pero entonces llegó otra contracción, esta vez más fuerte, y la mentira se volvió imposible de mantener. Me trasladaron a una sala de partos, el mismo espacio estéril en el que había trabajado innumerables veces, ahora viéndolo desde el otro lado. María se quedó conmigo, sosteniéndome la mano, enseñándome a respirar, siendo el sistema de apoyo que yo no tenía. Pero a medida que pasaban las horas y el dolor se intensificaba, nunca me había sentido más sola. ¿No hay nadie a quien podamos llamar?, preguntó María durante un breve respiro, secándome el sudor de la frente. No tengo familia, ni novio, ni nadie, jadeé. Y entonces llegó otra contracción, y yo gritaba, suplicando un alivio que no llegaba. 23 horas más tarde, a las 4:47 de la mañana, mi hija vino al mundo con un llanto furioso que hizo que mi corazón explotara de un amor tan intenso que era doloroso. La colocaron sobre mi pecho, diminuta y perfecta, y absolutamente mía. Y yo sollocé de agotamiento, alegría y terror. «Es preciosa», susurró María, con lágrimas en los ojos. «¿Has pensado en un nombre?» «Lucía», susurré.
El nombre surgió de lo más profundo de mi ser. Se llama Lucía, luz, mi pequeña luz en toda esta oscuridad. Pero la oscuridad aún no había terminado conmigo. Las complicaciones comenzaron casi de inmediato. Una hemorragia excesiva que no se detenía. Mi presión arterial bajaba. Las alarmas sonaban. La voz tranquila de María adquirió un tono de pánico cuando llamó al médico. Me quitaron a Lucía de los brazos, mis brazos vacíos, y de repente había demasiada gente en la habitación, demasiadas manos sobre mi cuerpo, demasiadas voces urgentes hablando al mismo tiempo. Oí palabras como hemorragia, cirugía de urgencia y posible histerectomía, pero parecían venir de muy lejos, filtradas a través de una niebla que se cerraba rápidamente sobre mí. Estaba tan cansada de luchar, de sobrevivir, de estar sola. Quizás sería más fácil simplemente dejarme llevar. Emma, quédate conmigo. La voz de María atravesó la niebla. Mantente despierta. Piensa en Lucía. Te necesita. Lucía, mi pequeña, que no tiene a nadie más que a mí. Luché. Dios, cómo luché durante la cirugía, durante las transfusiones, durante las horas críticas en las que, al parecer, estuve a punto de morir en la mesa de operaciones. Luché por volver del abismo porque mi hija necesitaba a su madre, y no estaba dispuesta a dejarla sola en este mundo como yo lo había estado. 3 días después, desperté en una sala de recuperación, con el cuerpo como si lo hubieran destrozado y vuelto a montar mal. María estaba allí inmediatamente, con una sonrisa radiante de alivio. «Nos has dado un susto», dijo apretándome la mano, «pero te vas a poner bien, y Lucía está perfecta. Ha estado en la UCI neonatal en observación, pero es fuerte como su madre. Quiero verla», dije con voz ronca, con la garganta irritada por el tubo de respiración. «Pronto», prometió María, «pero primero tengo que decirte algo. Ha habido un problema». Mi corazón dio un vuelco. «¿Está bien? Lucía está bien», me aseguró María rápidamente. «No se trata de su salud, se trata de Emma. Cuando ingresaste necesitábamos información para tu expediente, contactos de emergencia, historial médico, información del padre para el certificado de nacimiento. Estabas inconsciente, así que revisamos tus pertenencias». Me invadió el horror. «¿Qué hicisteis?» «Encontramos su tarjeta de visita en tu cartera». La expresión de María era extraña, a medio camino entre la preocupación y algo que parecía miedo. «Dante Salvatore». Tenía su número privado en el reverso. «Emma, ¿sabes quién es?» El nombre me golpeó como un golpe físico. «Lo llamaste», susurré. «Oh, Dios, lo llamaste. Tuvimos que hacerlo. Te estabas muriendo y había un bebé, y necesitábamos a Emma. Está en camino. Lleva en camino desde que lo llamamos hace 3 días. Al parecer, lleva meses buscándote». La habitación daba vueltas. No lo entiendes. No puede. No quiero». Pero ya era demasiado tarde, porque en ese momento, la puerta se abrió y Dante Salvatore entró en mi habitación como un ángel vengador. Su rostro era una máscara de furia y miedo, y algo que se parecía peligrosamente al alivio. Era exactamente como lo recordaba, alto, poderoso y devastador. Pero ahora había algo diferente en él, algo más duro, más oscuro, más peligroso. Volvía a vestir de negro, con un traje impecable a pesar de lo que debían de ser horas de viaje. Pero su mandíbula estaba cubierta por una sombra de barba incipiente y sus ojos estaban salvajes. Detrás de él venían los guardias de seguridad, 2 hombres que se colocaron en la puerta, con las manos dentro de las chaquetas y los ojos escaneando el pasillo con precisión militar. «Todos fuera», dijo Dante, con voz baja y mortalmente tranquila. «Ahora». María empezó a protestar, pero algo en su expresión la hizo reconsiderarlo. Me apretó la mano una vez más y huyó, dejándome sola con el padre de mi hijo. Durante un largo momento, Dante se limitó a mirarme, con el pecho subiendo y bajando, con una emoción apenas controlada. Luego se movió, cruzando la habitación en 3 zancadas, con las manos enmarcando mi rostro con una delicadeza que contradecía la violencia de sus ojos. «Tuviste a mi hija», dijo, y sonó como una acusación y una plegaria combinadas. «Estabas embarazada de mi hija y no me lo dijiste. No pude encontrarte», susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo intenté, Dante. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero habías desaparecido, y pensé que no me querías».
No me querías. La palabra salió como un disparo. Su pulgar me secó las lágrimas, pero sus manos temblaban. Emma, te he estado buscando durante 9 meses. 9 meses contratando investigadores, comprobando todos los hospitales de la ciudad, volviéndome loco preguntándome dónde estabas, si estabas a salvo, si me habías olvidado tan fácilmente como yo no podía olvidarte. Te fuiste, sollocé. Me dejaste una nota y desapareciste. Me fui porque tenía que ocuparme de una situación que requería mi atención inmediata. Una situación que, si no se hubiera resuelto, te habría puesto en peligro. Su frente presionó contra la mía y sentí cómo temblaba. Volví 6 horas más tarde y te habías ido. El conductor dijo que te había llevado a casa, pero cuando fui a tu edificio, el casero me dijo que te habías mudado. No dejaste ninguna dirección. Pensé, Dios, Emma, pensé que habías huido de mí. Yo no me mudé. Susurré, he estado en el mismo apartamento todo este tiempo. Cerró los ojos y vi un destello de dolor en su rostro. Otro de edificio. Debes de haberle dado una dirección equivocada o él la entendió mal. O no importa. Lo que importa es que estás aquí viva y que tengo una hija. Una hija que tiene 3 días y a la que he echado de menos. Se le quebró la voz. Me lo he perdido todo. Dante, ¿dónde está? Se echó hacia atrás clavándome la mirada. ¿Dónde está Lucía? El hecho de que ya supiera su nombre me hizo doler el pecho. El NICU está en la UCI neonatal en observación, pero está sana y fuerte. Ya se estaba moviendo, caminando hacia la puerta, dando órdenes en italiano a su seguridad. En cuestión de minutos, me trasladaron a una silla de ruedas, incumpliendo todos los protocolos del hospital, y me llevaron a la UCI neonatal con la mano de Dante sobre mi hombro como una marca. El personal de la UCI neonatal intentó detenerlo, pero con solo mirar su rostro, se hicieron a un lado. Llamaron a la seguridad del hospital, pero los hombres de Dante se ocuparon de ellos con silenciosa eficiencia, mientras él se quedaba junto a la ventana de observación, mirando a la diminuta bebé en la segunda incubadora desde la izquierda. Mi hija, nuestra hija, tiene tus ojos, susurré, acercándome en la silla de ruedas. ¿Y tu nariz? Es Dante. Es perfecta. No respondió. Se quedó allí paralizado, mirando a Lutia con una expresión que me partió el corazón. Entonces, sin pedir permiso, sin seguir el protocolo, empujó las puertas de la UCI, con mi silla de ruedas siguiéndole los pasos, y se acercó a la incubadora de nuestra hija. Le temblaban las manos cuando la tocó con un dedo en su diminuto puño. Los dedos de Lucía se cerraron instintivamente alrededor de los suyos, y vi como Dante Salvatore, ese hombre que irradiaba poder y peligro, se derrumbaba por completo. Mía, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hija, mi familia. Y me di cuenta con terrible certeza de que nada volvería a ser igual. Dante no salió del hospital durante 3 días. Mientras yo me recuperaba y Lucía se fortalecía, él mantuvo una presencia constante. Me trasladó a una suite privada, de las que se reservan para famosos y políticos, con atención de enfermería las 24 horas del día y seguridad en todas las entradas. Trajo a especialistas para que nos examinaran a las dos, los mejores médicos que el dinero podía comprar, cuya deferencia hacia él era absoluta y ligeramente aterradora, y apenas se separó de Lucía. Lo observé a través del cristal de la NICU. Este hombre poderoso reducido a la adoración impotente por un bebé que apenas pesaba 6 libras. Se había quitado la chaqueta, se había arremangado y había aprendido a cambiar pañales con la misma intensidad concentrada que probablemente aplicaba a cualquier negocio de importación y exportación que dirigiera. Las enfermeras le enseñaron a dar el biberón y yo lo observaba acunar a nuestra hija con manos temblorosas, susurrándole en italiano, haciéndole promesas que yo no podía oír, pero que de alguna manera sabía que eran absolutas. No ha dormido. María me lo dijo el segundo día, cuando me trajo el almuerzo que no pude comer. Sus hombres le trajeron ropa limpia, pero no se marcha el tiempo suficiente para ducharse. Emma, sé que no es asunto mío, pero ¿quién es él? ¿De verdad? Quería decir que no lo sabía, pero habría sido una mentira, porque en esos 3 días había hecho lo que debería haber hecho 9 meses antes. Había investigado a Dante Salvatore. Lo que descubrí me heló la sangre. No solo era rico, no solo era poderoso.
Dante Salvatore era el jefe de una de las familias del crimen organizado más grandes de la costa este. Un hombre cuyo nombre se susurraba en relación con todo, desde imperios inmobiliarios legítimos hasta actividades decididamente ilegales que hacían que mi formación de enfermera gritara de horror. Había artículos sobre investigaciones federales que no llegaban a ninguna parte, fiscales que misteriosamente abandonaban los casos, testigos que desaparecían. Era peligroso, posiblemente malvado. Definitivamente, no era alguien que debiera estar cerca de mi hija. Y sin embargo, cuando miraba a Lucía veía algo en sus ojos que me resultaba familiar. El mismo amor desesperado que yo sentía, la misma feroz protección, la misma voluntad de quemar el mundo para mantenerla a salvo. Al cuarto día, los médicos nos dieron el alta. Me estaba recuperando bien. Lucía estaba creciendo sana y era hora de volver a mi pequeño apartamento con la calefacción estropeada y el cableado eléctrico en dudoso estado. Era hora de afrontar la realidad. Dante tenía otros planes. No vas a volver allí, dijo, de pie en mi habitación con los brazos cruzados y una expresión que no admitía réplica. A sus espaldas, sus guardias vigilaban el pasillo con su habitual vigilancia. Disculpa. Me costó sentarme, todavía dolorida por la operación. Vivo allí. Es mi casa. Es una trampa mortal en una zona de guerra. Su voz era plana, objetiva. El edificio lleva 15 años incumpliendo la normativa. Hay moho negro en las paredes. Solo el mes pasado dispararon a 3 personas en esa manzana. No vas a llevar a mi hija allí. También es mi hija, le respondí, con ira. Y no tengo ningún otro sitio a donde ir, Dante. Algunos no tenemos mansiones y seguridad privada, y tú ahora sí. Se acercó, sentándose en el borde de mi cama con una posesividad casual que me dejó sin aliento. Ahora lo tienes todo, Emma. Tú y Lucía. Ya he trasladado tus cosas. Tardé un momento en asimilar las palabras. ¿Qué has hecho? Tus pertenencias. Las pocas que tenías las he empaquetado y trasladado a mi casa. He pagado tu apartamento. He compensado al propietario por la rescisión anticipada del contrato de alquiler. No vas a volver. La rabia y el miedo se disputan mi pecho. No puedes tomar decisiones por mí. No me importa cuánto dinero tengas o quién seas. No puedes simplemente. Sí que puedo. Su mano cubrió la mía, suave pero firme, y lo haré. Emma, he pasado 9 meses buscándote, 9 meses volviéndome loco, preguntándome si estabas bien, si comías, si pensabas en mí, como yo no podía dejar de pensar en ti. Y ahora me entero de que estabas embarazada de mi hijo, viviendo en la miseria, trabajando hasta el agotamiento, casi muriendo en el parto porque no podías permitirte una atención prenatal adecuada. Yo tuve atención prenatal. Protestaba todas las semanas en una clínica gratuita donde esperabas horas para ver a un médico diferente en cada visita. Apretó la mandíbula. Ahora lo sé todo, Emma. Sé lo de los avisos de corte, la nevera vacía, los turnos que trabajaste hasta el día en que entraste en parto. Sé que casi mueres porque tu cuerpo estaba demasiado desnutrido, demasiado agotado para soportar el estrés del parto. La vergüenza me invadió. Hice lo mejor que pude. Lo sé. Su pulgar acarició mis nudillos y me rompe el corazón. Pero ya no tienes que dar lo mejor de ti. No tienes que luchar, sufrir o estar sola. Déjame cuidar de ti, de los dos. No quiero que me cuiden, susurré. Pero incluso yo podía oír la mentira en mi voz. Quiero cuidar de mí misma. Entonces piénsalo como cuidar de Lucía. Se inclinó hacia mí y su aroma me envolvió como el humo. Ella se merece algo mejor que ese apartamento. Se merece seguridad, comodidad, oportunidades. Se merece un padre que le dé el mundo. ¿De verdad vas a negarle eso por orgullo? Las palabras me golpearon como flechas, cada una dando en el blanco, porque él tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Apenas podía permitirme alimentarme a mí misma, y mucho menos a un bebé. No tenía ahorros, ni red de apoyo, ni forma de proporcionarle a mi hija la vida que se merecía. Es algo temporal dije finalmente, odiando lo derrotada que sonaba. Solo hasta que me recupere, encuentre un trabajo mejor, ahorre algo de dinero, y entonces Lucía y yo tendremos nuestro propio hogar. Algo oscuro brilló en los ojos de Dante, algo posesivo y ligeramente cruel. Por supuesto, dijo con suavidad,
Lo que tú quieras, Emma. Pero yo sabía que estaba mintiendo, igual que sabía que yo misma me estaba mintiendo a mí misma. El ático no había cambiado, pero mi percepción de él sí. Lo que 9 meses atrás me había parecido un lujo, ahora me parecía una fortaleza. Cámaras de seguridad en cada rincón, ventanas a prueba de balas, puertas que requerían escáneres de huellas dactilares y retinas. Las obras de arte que colgaban de las paredes eran hermosas y probablemente de un valor incalculable. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algunas de ellas habían sido compradas con el dinero manchado de sangre que Dante había preparado para nosotros. Habían montado una habitación infantil en la habitación contigua a su dormitorio, todo en tonos crema y azules suaves, con una cuna que probablemente costaba más que mi salario anual y una mecedora colocada en el lugar perfecto para recibir la luz de la mañana. Había ropa en la cómoda, pañales y leche en polvo, en cantidades que sugerían que había comprado toda una tienda, juguetes y libros, y todo lo que un bebé pudiera necesitar. ¿Cuándo has hecho todo esto?, le pregunté, de pie en la puerta con Lucía durmiendo en mis brazos mientras tú estabas en el quirófano. Se acercó por detrás, con su presencia cálida y abrumadora. Llamé a mi hermana, le dije que tenía una hija y ella se encargó de todo. Quiere conoceros a los dos cuando estéis listos. La mención casual de la familia me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Sabe que eres la mujer que he estado buscando? Sí. Su mano se posó en mi espalda, familiar y posesiva. ¿Sabe que no estamos casados? ¿Que apenas nos conocemos? Sí, también. Y está preocupada. Pero te querrá en cuanto te conozca. Dante, no creo que debas descansar. Me interrumpió guiándome suavemente hacia la mecedora. Aún te estás recuperando. Déjame cogerla. Antes de que pudiera protestar, levantó a Lucía de mis brazos con facilidad, acunándola contra su pecho como si estuviera hecha de cristal. Se sentó en la silla con ella, meciéndola suavemente. Su enorme cuerpo era perfecto para esta pequeña y tierna tarea. Vete, dijo en voz baja, sin apartar la mirada del rostro dormido de Lucía. Dúchate, come, duerme en una cama de verdad. Yo me encargo de ella. Quería discutir, insistir en que estaba bien, pero mi cuerpo me traicionó con una oleada de agotamiento tan profunda que me tambaleé. Dante me miró, con ojos agudos y preocupados. Ahora, Emma, no era una petición. El dormitorio principal era exactamente como lo recordaba, todo de madera oscura y elegancia masculina, dominado por una cama en la que podrían dormir 4 personas. Alguien había dejado ropa para mí, prendas caras con las etiquetas aún puestas, todas de mi talla. En el baño encontré lujosos productos para el cuidado de la piel, toallas de felpa y una ducha con suficientes ajustes como para lanzar una nave espacial. Me quedé bajo el agua caliente hasta que mi piel se volvió rosada, lavando los días de olor a hospital, miedo y agotamiento. Cuando finalmente salí, envuelta en una toalla más suave que ninguna otra que hubiera tenido nunca, encontré a Dante de pie en el dormitorio, todavía con Lucía en brazos. No se calma, dijo, con evidente frustración. Creo que tiene hambre. A pesar de todo, sonreí. ¿Está mamando o intentándolo? La asesora de lactancia dijo que podría llevar tiempo, ya que había estado en la UCI neonatal, pero que luego había que alimentarla. Se acercó a mí y me puso a nuestra hija en brazos. Voy a pedir la cena. Debería haber sido incómodo estar sentada en la cama de Dante con nada más que una toalla, amamantando a nuestra hija mientras él hacía llamadas en un italiano rápido desde la puerta. Pero, de alguna manera me pareció natural, ¿verdad? Como si ese fuera exactamente el lugar donde debíamos estar. Lucía se prendió al pecho después de varios intentos, y el alivio fue físico. Mientras la amamantaba, estudié sus pequeños rasgos, los mechones oscuros de pelo, el arco perfecto de su boca, la forma en que su manita agarraba mi dedo como si nunca quisiera soltarlo. «Sois preciosos juntos», dijo Dante en voz baja, y levanté la vista y lo vi mirándonos con una expresión que me hizo doler el pecho, como un cuadro renacentista. La Virgen y el niño. No soy una virgen, dije, tratando de restarle importancia. Solo soy una chica que cometió un error. Su expresión se ensombreció. No la llames así. No llames error a lo que hemos creado, a lo que hemos hecho juntos. No es eso lo que quería decir. Quería decir que me costaba encontrar las palabras. Dante, esto también es abrumador. Hace 9 meses,
Pasamos una noche juntos. Una noche y ahora vivimos juntos. Criamos a un hijo juntos. Y ni siquiera sé cuál es tu color favorito o si te gusta el café o el azul, dijo, sentándose a mi lado en la cama. Mi color favorito es el azul, el mismo tono de tus ojos cuando estás a punto de llorar. Tomo el café solo, con 2 terrones de azúcar. Odio las setas, me encanta la ópera y tengo una cicatriz en la espalda de una pelea con cuchillos cuando tenía 17 años. Me acarició la cara con la mano, acariciándome el pómulo con el pulgar. Sé que te muerdes el labio cuando estás nerviosa, que tarareas mientras trabajas, que tienes una pequeña marca de nacimiento detrás de la rodilla derecha. Sé que prefieres el té al café, que lees novelas románticas cuando crees que nadie te ve, que lloras con los anuncios tristes. ¿Cómo es posible? Porque estoy obsesionado contigo desde el momento en que me sonreíste en aquella recaudación de fondos. Su voz era cruda, sincera. Porque he pasado 9 meses aprendiendo todo lo que he podido sobre ti. Porque eres mía, Emma, y yo cuido lo que es mío. Ahí estaba esa palabra otra vez, mía. Debería haberme asustado, debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me llenó el pecho de calor, peligroso y adictivo. No soy una posesión, susurré. No, él la sintió, rozando mi frente con los labios. Eres mi familia, y yo protejo a mi familia con todo lo que tengo. Más tarde, después de que Lucía hubiera comido, se hubiera cambiado y se hubiera acostado en su cuna con un monitor para bebés, que probablemente tenía un cifrado de grado militar, después de que yo hubiera comido la comida gourmet que había preparado el chef personal de Dante, después de que el cansancio finalmente me hubiera llevado a la cama. Me tumbé en la oscuridad y me pregunté en qué me había metido. Dante había insistido en que ocupara su cama mientras él dormía en una de las habitaciones de invitados, pero podía sentir su presencia en cada rincón del espacio, su olor en las almohadas, su ropa en el armario, su vida rodeándome como una jaula hecha de seda y mentiras. A través del monitor podía oír la suave respiración de Lucía, constante y tranquilizadora. Estaba a salvo, estaba calentita, estaba querida, y yo estaba atrapada. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, mientras me quedaba dormida entre sábanas que costaban más que mi antiguo alquiler, sentí algo que podría haber sido alivio o tal vez rendición. Ya no estaba segura de que hubiera alguna diferencia. La primera semana en el ático de Dante pasó en una confusión de alimentaciones, cambios de pañales y noches sin dormir que, de alguna manera, me parecieron menos agotadoras que mi antigua vida. Tal vez fuera la ayuda. La enfermera nocturna que Dante había contratado a pesar de mis protestas. El chef que preparaba comidas nutritivas diseñadas para ayudarme a recuperarme. La ama de llaves que limpiaba y lavaba la ropa y nunca me hacía sentir como una carga. O tal vez era simplemente que ya no estaba sola. Dante estaba allí para cada sesión de llanto en mitad de la noche, cada momento de pánico de los nuevos padres, cuando la respiración de Lucía parecía demasiado tranquila, o demasiado rápida, o simplemente incorrecta. Aparecía en la puerta de la habitación del bebé, despeinado y guapo, con pantalones de chándal y una camiseta que no ocultaba los músculos de su cuerpo, y cogía a nuestra hija de mis temblorosas manos con una destreza que debería haber sido imposible para alguien tan novato en la paternidad. «Duerme», murmuraba, mientras ya mecía a Lucía contra su pecho. «Yo me encargo». Y yo volvía a la cama, demasiado agotada para discutir, y me despertaba horas más tarde y lo encontraba todavía en la mecedora, con nuestra hija dormida sobre su pecho y su mano protegiendo su pequeña espalda. Era un buen padre. Darme cuenta de eso debería haberme tranquilizado, pero en cambio me aterrorizaba, porque cuanto mejor se portaba con Lucía, más difícil sería irme, y al final tenía que irme. No, este arreglo era temporal. Solo estaba recuperándome, excepto que no estaba buscando trabajo, ni apartamentos, ni planeando una estrategia de salida. Estaba cayendo en una rutina que parecía peligrosamente permanente. Fue al 8º día cuando todo cambió. Me desperté con voces elevadas que venían de la oficina de Dante, con la puerta cerrada, pero no del todo. Las palabras eran en italiano, pero el tono era inconfundible. Ira, amenazas, violencia apenas contenida. Lucía estaba con la enfermera para su toma matutina, así que me acerqué, sigilosamente,
con el corazón latiéndome con fuerza. Nomi y Pora. La voz de Dante era fría y llena de rabia. Robó a mi familia. Puso en peligro lo que es mío. Solo hay una forma de acabar con esto. Una pausa. Sí, esta noche. Hazlo limpiamente. No quiero que Emma se entere. Mi sangre se convirtió en agua helada. Fuera lo que fuera en lo que Dante estaba involucrado, fueran cuales fueran los oscuros negocios que llevaba a cabo a puerta cerrada, era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de blanqueo de dinero o apuestas ilegales. Se trataba de asesinatos de los que se hablaba con la misma naturalidad con la que se planea una cena. Me alejé de la puerta, con las manos temblorosas, y casi choqué con un hombre al que nunca había visto antes. Era mayor que Dante, con canas en las sienes y una cicatriz que le dividía la mejilla izquierda. Y ni siquiera se molestaba en ocultar la pistola que llevaba en la cadera. Señora Salvatorei, dijo con una ligera reverencia, con acento en su inglés, no debería estar escuchando detrás de las puertas. Yo no lo hago. Nosotros no lo hacemos. No pude articular una frase coherente. La puerta de la oficina se abrió y Dante apareció en ella, con el rostro endurecido al verme. Mateo, déjanos un momento. El hombre de la cicatriz desapareció como el humo, y, de repente, me empujaron al interior de la oficina y la puerta se cerró detrás de nosotros con un clic siniestro. ¿Cuánto has oído?, preguntó Dante, con voz cuidadosamente neutra. Lo suficiente. Le solté el brazo de un tirón. Lo suficiente para saber que planeas matar a alguien. Lo suficiente para saber que he estado viviendo con un asesino. Lo suficiente como para saber que tengo que llevarme a Lucía y irme a dónde. Se acercó y yo retrocedí hasta chocar contra el escritorio. De vuelta a tu apartamento, que ya no existe. De vuelta a un trabajo que apenas te daba para pagar el alquiler. De vuelta a estar sola y desesperada, a un paso del desastre. Mejor eso que esto. Gesticulé violentamente hacia la oficina, hacia él, hacia todo. Mejor que vivir con un hombre que ordena ejecuciones con total naturalidad mientras desayuna. El hombre con el que estoy lidiando esta noche secuestró y torturó a un niño de 14 años para enviar un mensaje a su padre. La voz de Dante era tranquila, mortal. Es un traficante de personas, Emma. Vende niños y sí, voy a matarlo. ¿Eso me convierte en un monstruo a tus ojos? Quería decir que sí. Quería mantener mi superioridad moral. Pero la imagen de un niño de 14 años siendo torturado me revolvió el estómago. ¿Sigues hablando de asesinato?, susurré. Estoy hablando de justicia. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarlo. El mundo en el que opero no tiene tribunales, abogados ni procesos legales. Tiene reglas, y cuando se rompen esas reglas, hay consecuencias. Ese hombre rompió nuestra regla más sagrada. Nunca se toca a los niños, y por eso pagará el precio. Nuestras reglas, nuestra familia. Me aparté de él. No formó parte de tu mundo, Dante. Nunca acepté hacerlo. Te convertiste en parte de él en el momento en que tuviste a mi hijo. Su expresión era implacable. Te guste o no, Emma, ahora eres una Salvatore. Estás bajo mi protección, lo que significa que también estás bajo mi autoridad. Y eso significa aceptar quién soy y lo que hago. Nunca acepté casarme contigo. Todavía no. Las palabras flotaban en el aire como una amenaza. Pero lo harás. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, uno de los 3 que siempre llevaba consigo. Respondió en italiano, con una expresión cada vez más sombría a medida que pronunciaba cada palabra. Luego se puso en movimiento, cogió una chaqueta del armario y revisó una pistola que yo no sabía que estaba allí. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Mate estará fuera. No salgas del ático. No abras la puerta a nadie. No lo hagas». ¿Qué está pasando? El miedo se impuso a mi ira. Se detuvo en la puerta y, cuando se volvió hacia mí, vi algo crudo y vulnerable bajo el control. Alguien sabe lo tuyo y lo de Lucía. Están amenazando con atacarte para llegar a mí. Tengo que ocuparme de esto ahora mismo. Se detuvo, apretando la mandíbula. Os mantendré a salvo, a los 2. Lo juro. Entonces se marchó y me quedé sola con Mateo apostado fuera de la puerta y el terror arañándome el pecho. Las siguientes 6 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé en la habitación de Lucía, abrazándola con fuerza, sobresaltándome con cada ruido. La enfermera intentó llevársela para que durmiera la siesta, pero no pude soltarla.
No podía dejar de pensar en lo que Dante había dicho. Alguien lo sabe. Alguien nos está amenazando. A mi hija. Alguien estaba amenazando a mi hija por ser quien era su padre. Cuando Dante finalmente regresó, era casi medianoche. Oí el ascensor, el murmullo de las voces y luego sus pasos acercándose a la habitación. Levanté la vista de la mecedora donde había estado velándola y se me cortó la respiración. Estaba cubierto de sangre. No es mía, dijo inmediatamente, al ver mi expresión. Emma, no lo es, no estoy herido. Pero yo ya me había puesto en movimiento, acostando a Lucía en su cuna y cruzando hacia él, con las manos temblorosas al intentar tocarlo. Me agarró las muñecas antes de que pudiera tocar su camisa. No, primero tengo que ducharme, cambiarme. No quiero que ella me vea así. Miró a Lucía, que dormía plácidamente, y algo en su expresión se quebró. No quiero que ella me vea así. Lo seguí al baño principal y lo observé mientras se quitaba la ropa estropeada. Tejidos caros ahora destruidos, destinados probablemente a la incineración. Tenía moratones en las costillas, un corte en la sien, pruebas de violencia, aunque la sangre no fuera suya. ¿Ya está?, le pregunté mientras se metía en la ducha. Ya está, dijo mientras abría el grifo, y yo veía cómo la sangre se deslizaba por el desagüe, rosa y luego transparente. Ya no queda nada. La amenaza ha sido eliminada. Estás a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Me apoyé en la encimera. El cansancio me hacía atrevida. ¿Cuánto tiempo hasta la próxima amenaza? El próximo enemigo, la próxima persona que piense que puede llegar a ti a través de nosotros. No respondió de inmediato, solo se quedó bajo el chorro de agua con la cabeza gacha. Cuando finalmente habló, su voz prometía que no habría amenazas. Esta vida, mi vida, conlleva peligros que no puedo eliminar por completo, pero puedo prometerte que moriré antes de permitir que alguien te haga daño a ti o a Lucía. Puedo prometerte que utilizaré todos los recursos, todas las conexiones, cada gramo de poder que tengo para mantenerte a salvo. Eso no es suficiente. Las lágrimas corren por mi rostro. No puedo vivir así, Dante. Constantemente con miedo, preguntándome constantemente si hoy es el día en que alguien vendrá a por nosotros. No puedo criar a Lucía en un mundo en el que su padre vuelve a casa cubierto de sangre. Cerró el grifo y salió, envolviéndose una toalla alrededor de la cintura. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de emoción. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me vaya? ¿Que abandone a mi hija? ¿Que finja que no os quiero tanto a las dos que me duele físicamente? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No me quieres, susurré. Apenas me conoces. Te he querido desde aquella primera noche, dijo con vehemencia, acortando la distancia entre nosotros. Desde antes, si soy sincero, desde que me sonreíste en aquella recaudación de fondos y me miraste como si fuera solo un hombre, no un monstruo, un medio para conseguir dinero o un trampolín. Tú me viste, Emma, me viste de verdad, y desde entonces soy tuyo. Te fuiste. El viejo dolor resurgió. Hiciste el amor conmigo y te fuiste antes de que me despertara porque soy un idiota que pensó que tenía tiempo para manejar una crisis antes de volver a reclamar lo que era suyo. Sus manos enmarcaron mi rostro, suaves a pesar de la violencia que habían cometido horas antes. Pensé que tenía toda la eternidad para cortejarte como es debido, para hacerte enamorarte de mí como yo me había enamorado de ti. No me di cuenta de que se te escaparían de entre mis dedos, de que pasaría 9 meses en el infierno pensando que te había perdido. Me perdiste, dije, pero las palabras carecían de convicción. No, su pulgar me secó las lágrimas. Estás aquí, tú y Lucía, mi familia, mi mundo, y no voy a volver a dejarte escapar. No puedo. Tengo miedo, confesé. De ti, de esta vida, de lo que significa para Lucía. Entonces ten miedo, me interrumpió. Ten pánico, enfádate. Ódiame si lo necesitas, pero quédate, y déjame demostrarte que puedo ser lo que necesitas, que puedo daros todo a ti y a Lucía. Seguridad, protección, amor, todo. Y si no puedo aceptar lo que haces, si no puedo vivir con la violencia, entonces encontraré la manera de minimizar tu exposición a ella. Apoyó su frente contra la mía. Mantendré esa parte de mi vida separada de nuestro hogar. Nunca volverás a ver sangre en mis manos. Pero Emma, no puedo cambiar quién soy. No puedo alejarme de mis responsabilidades con mi familia, con la organización.
Lo único que puedo hacer es prometerte que siempre volveré a casa contigo. No era suficiente. No debería haber sido suficiente. Pero cuando me besó, desesperado y suplicante, lleno de promesas que quizá no pudiera cumplir, le devolví el beso porque yo también le quería. Dios, ayúdame. Me había enamorado de este hombre peligroso y complicado que mataba gente y cambiaba pañales con la misma competencia, que miraba a nuestra hija como si fuera la respuesta a todas las preguntas que se había hecho, que me miraba como si valiera la pena morir por mí. Cásate conmigo, susurró contra mis labios. No porque tengas que hacerlo, no por Lucía, sino porque quieres, porque me amas, aunque no deberías. Cásate conmigo y déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. Debería haber dicho que no. Debería haber exigido tiempo, espacio, terapia. Probablemente debería haber sido la mujer fuerte e independiente que no necesitaba a un hombre, y mucho menos a un criminal, para sentirse completa. Pero estaba cansada de lo que debería, cansada de luchar sola, cansada de fingir que no quería exactamente lo que él me ofrecía: protección, compañerismo, amor. Sí, susurré, y su sonrisa fue deslumbrante. 6 meses después, la boda fue pequeña, solo con la familia y algunos amigos de confianza. La hermana de Dante, Sofía, lloró durante toda la ceremonia, agarrada a la mano de su marido, mientras sus 3 hijos hacían de damas de honor y pajes. Mateo fue el padrino de Dante, y su rostro marcado por cicatrices se suavizó cuando miró a Lucia, a quien María sostenía en primera fila. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que me hacía sentir a la vez protegida y vulnerable. Y cuando Dante me deslizó el anillo en el dedo, vi que le temblaba la mano. Ahora estás atado a mí, le susurré cuando nos declararon marido y mujer. Gracias a Dios, exhaló, y me besó como si estuviera sellando un voto más vinculante que cualquier contrato legal. La recepción se celebró en el ático, transformado por la experta planificación de Sofía en algo mágico. Lucía llevaba un vestido diminuto a juego con el mío, que había pasado de mano en mano entre los familiares, que la mimaban y hablaban en un italiano rápido que yo estaba aprendiendo poco a poco. Dante mantuvo su mano en mi espalda toda la noche, posesivo y protector, presentándome como su esposa, con un orgullo que me llenaba el corazón. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y Lucía se hubiera dormido en su habitación, Dante me llevó al dormitorio principal, ahora nuestro dormitorio, y me hizo el amor con una ternura que me hizo llorar. Te amo, me susurró al oído. Mi esposa, mi Emma, mía, tuya, le respondí. Y lo decía en serio. La vida no era perfecta. Todavía había noches en las que él llegaba tarde a casa, oliendo a humo y secretos. Todavía había momentos en los que veía la oscuridad en sus ojos y me preguntaba qué había hecho. Todavía había miedos que me mantenían despierta, imaginando amenazas que no podía prevenir. Pero también había mañanas en las que me despertaba y lo encontraba mirando a Lucía dormir. Su expresión era suave y llena de asombro. Tardes en las que los tres nos tumbábamos en el suelo, dejando que nuestra hija gateara entre nosotros, con sus risitas llenando el ático de luz. Noches en las que Dante me sentaba en su regazo y me contaba su día, las partes que podía compartir, y yo le contaba el mío. Éramos una familia poco convencional, complicada, probablemente condenada según todos los criterios habituales. Pero éramos felices. Y cuando Lucía dio sus primeros pasos a los 10 meses, caminando directamente hacia los brazos de su padre, que la esperaba riendo de pura alegría, supe que había tomado la decisión correcta. Este hombre peligroso, devoto e increíblemente complicado, era exactamente donde yo debía estar. Te quiero, le dije aquella noche, tumbada en la oscuridad con sus brazos alrededor de mí. Lo sé, murmuró en mi pelo. Me lo dices cada día con la forma en que me miras, con la forma en que me confías a nuestra hija, con la forma en que has construido una vida conmigo a pesar de todas las razones para no hacerlo. Eres más valiente de lo que crees. Emma Salvatore, señora Salvatore. Le corregí con una sonrisa. Ahora soy la señora Salvatore. Sí, lo eres. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Mía para siempre, tal y como prometí. Y en la habitación infantil al final del pasillo, Lucía dormía plácidamente, a salvo en la fortaleza que su padre había construido,
amada por unos padres que se habían encontrado de la forma más inesperada. No éramos perfectos, pero éramos reales. Éramos una familia, y eso era suficiente.